¿Qué cosas van a suceder pronto? Ese es el interrogante que nos hacemos nosotros. Y ese libro es un libro que tal vez como a ustedes les pasó lo mismo que a mí, que lo veía como un libro misterioso, un libro difícil de comprender, de estudiar, y es el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos conocen el libro de Apocalipsis? No oiga, desayunaron anoche, yo estoy ayuno también, pero todavía puedo hablar. ¿Cuántos conocen el libro de Apocalipsis? Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe dónde está? ¿No es cierto? Facilito de encontrar, así que vámonos para allá, para el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, y vamos a comenzar, como dijo alguien por ahí, con mucha sabiduría. Vamos a comenzar por el comienzo, o por el principio, que vaya repetición, y gloria sea el nombre del Señor. Vámonos al capítulo 1 del libro Apocalipsis. Entonces, este panorama tan caótico y aterrador de este mundo, no se me distraiga, oiga, este es un mensaje bien extenso, pero vamos a hacerlo organizado, porque la idea es hacer una introducción sobre el libro Apocalipsis y además estudiar los mensajes a las 7 iglesias del Asia Menor o las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Cuántos han oído hablar de las 7 iglesias del Apocalipsis? Amén, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir adentrándonos poco a poco. Este libro de Apocalipsis comienza diciendo, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y oramos para que el Señor sea hoy hablándonos a cada uno de nosotros conforme a su propósito y conforme también a nuestras necesidades, en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 1, ¿ya lo tienen? Amén. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder cuando, pronto, y las declaró enviándola por medio de quién, de su ángel, a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, oiga, mire esta bendición, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí hacemos la introducción al libro de Apocalipsis, un libro que, como decía, a primera vista, cuando comenzamos a interrelacionarnos con él, se nos muestra como un libro misterioso, un libro difícil de entender, porque habla con mucha simbología, muchas figuras literarias y mucha simbología que no podemos entender de manera inicial. Pero sepa usted que el libro de Apocalipsis, como comienza diciendo, es la revelación de Jesucristo. ¿Cuántos lo leyeron? Primer versículo. La revelación de Jesucristo quiere decir que esta es una palabra que el Señor Jesucristo manda para que nosotros la entendamos. ¿Cuántos lo creen? Amén. O sea, que no es un libro para que no lo entendamos, ni tampoco es un libro para que tengamos miedo, temor, nada de eso. Es un libro que es la revelación de Jesucristo para nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Y para manifestar, y sigue diciendo en el versículo 1 de Apocalipsis, para manifestar ¿qué cosa? ¿Qué manifiesta el libro de Apocalipsis? Las cosas que deben suceder pronto. El ser humano siempre quiere conocer el futuro. Por eso muchos, cuando no conocen a Cristo, no están en el mundo, se van a la brujería, a la adivinación, etcétera, ¿no es cierto? Buscando que le predigan, que le pronostiquen o que le digan el futuro. Pero la palabra del Señor también es una palabra que nos muestra el futuro, porque es una palabra profética. Y este libro de Apocalipsis, además de ser una palabra profética, es un libro escatológico, quiere decir que son profecías para el tiempo final. Amén. La escatología tiene que ver con las profecías de este último tiempo, del tiempo final. Y este libro es especialista en eso. Además, el libro de Apocalipsis, como se nos antoja difícil, misterioso, etcétera, él se interpreta a sí mismo y con la ayuda
de otros libros del Antiguo Testamento, por ejemplo Daniel, en especial el capítulo 9. Entonces, el libro de Apocalipsis no es para ignorarlo, para tenerlo ya apartado, sino para poco a poco irlo digiriendo, irlo estudiando, porque mire la promesa de bendición que hay. En el versículo 3, ¿qué dice? Bienaventurado, dichoso, bien bendecido el que lee, o sea, lo que estoy haciendo aquí leyendo, y los que escuchan, los que oyen, ustedes están escuchando la palabra de esta profecía. Pero hay un tercer paso: los que guardan, o sea, los que obedecen las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Primero tenemos que leerlo, escucharlo, pero también obedecerla. Amén. O sea, el libro de Apocalipsis no es solamente para leerlo y tener la información y descifrar los misterios que está escrito ahí y saber que viene para el final, sino que también para obedecerlo. Amén. Amén, amén. Entonces, el libro de Apocalipsis es un libro para entenderlo, para compenetrarnos con él. Así como cogemos el libro de Juan, cogemos los salmos, cogemos los proverbios y lo digerimos y lo ponemos y nos gusta todo eso, el libro de Apocalipsis también debe ser familiar para nosotros, debe ser un libro amigable para nosotros, no un libro por allá que lo tenemos como que apartado. Y la finalidad también de esta predicación es eso, lograr de que seamos amigables con este libro, por llamarlo así, que nos relacionemos con este libro, que nos vayamos adentrando. Miren usted, este libro yo de manera arbitraria lo divido en 3 partes. La primera parte, del capítulo 1 al capítulo 6, son declaraciones y cosas que son relativamente fáciles de entender, del 1 al 6. Del 6 como hasta el 18, del 7 al 18, ahí sí están cosas que son difíciles de entender, pero no imposible, porque este es un libro de revelación. Y del capítulo 19, al 22, está una parte también que es fácil, porque la parte final del Apocalipsis narra el triunfo del Señor Jesucristo sobre la fuerza del mal, sobre el falso profeta, sobre el anticristo y sobre el mismo Satanás. ¿Cuántos lo creen? Amén. Fíjense, este es un libro que muchas personas lo escudriñan tratando de estudiar sobre un personaje que llama mucho la atención, que es el anticristo. Y mucha gente se vuelve experta y piensa que en el Apocalipsis el personaje principal es el anticristo. No, el personaje principal es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y el hecho principal del libro Apocalipsis es que es el triunfo del bien sobre el mal. Amén. El establecimiento del reino de Cristo milenial aquí en la tierra. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Yendo más adelante, este libro, por lo que yo he podido estudiarlo hasta cierta profundidad, es bueno hacer sobre él un estudio expositivo y una predicación expositiva. La predicación expositiva como esta es una predicación que se hace versículo a versículo, no una predicación temática. Por ejemplo, uno hace una predicación temática sobre el amor y puede pasearse de Génesis hasta Apocalipsis, pero el libro Apocalipsis es un libro que más bien nos lleva a hacer una predicación expositiva, es decir, versículo por versículo. Nos toca estudiarlo así. Así como hemos hecho estos 3 versículos, también nos vamos a pasar ahora. Les pido por favor que nos vayamos al capítulo 2 de Apocalipsis, porque vamos a dar un salto ahí, un brinquito. En otra ocasión hablaremos de esta parte final del capítulo 1 de Apocalipsis, pero lo que queremos hoy es estudiar un poco, hasta donde el tiempo nos permita, del mensaje que el Señor da a su iglesia, porque este mensaje que está titulado en capítulo 2 de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, es un mensaje también para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, vamos a leer estos siete mensajes a estas 7 iglesias, pero antes déjeme hacerle una introducción en el aspecto histórico. Estas 7 iglesias, como primera medida, no eran las únicas iglesias que existían en aquel entonces. Estas iglesias eran ¿cuáles? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis
Filadelfia y la Odisea, ¿no es cierto? 7 iglesias, pero había otras iglesias como la iglesia de Colosa, la iglesia de Filipo, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Roma, etc. Ahora, ¿por qué el Señor escogió estas 7 iglesias? Porque Él en su sabiduría, en su omnisciencia, sabe que las características de estas 7 iglesias representan a su iglesia en todo tiempo y en todo lugar. Es decir, en todo tiempo hay iglesias tipo Éfeso, iglesias tipo Esmirna, etc. Entonces, por eso el Señor las escoge. Esa característica de estas iglesias, si nosotros lo analizamos, y lo vamos a hacer someramente, vemos que en estos tiempos hay iglesias con estas características. Y hay creyentes, porque la iglesia somos nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es que cuando decimos a veces, no, es la iglesia, es como algo abstracto, pero la iglesia somos nosotros. Y lo que dice ahí, para la iglesia, lo está diciendo para cada uno de nosotros. O sea, este es un mensaje colectivo para la iglesia, pero también personal para cada uno de nosotros. Bueno, vamos entrando un poco en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Le decía que en el contexto histórico, estas iglesias, que no eran las únicas, estaban ubicadas en una región del Asia que es una península, y en esa región quedaba una provincia que se llamaba Asia Menor, en los tiempos del Imperio Romano. Recuerden que en la época de Jesucristo y un poco antes y después dominaba el mundo conocido, el Imperio Romano. Eran los chachos del mundo, como ahora hay potencia como Estados Unidos y China. Bueno, esa era la potencia de aquel tiempo, el Imperio Romano. Y estas iglesias estaban en esta región de Asia Menor, que ahora se llama República de Turquía. Entonces, cuando ustedes ven el mapa, República de Turquía, esa es la región del Asia Menor, la provincia de Asia Menor, donde quedaban las 7 iglesias del Apocalipsis. Y estas iglesias en esas ciudades estaban sometidas a cosas especiales. Número 1, bueno, las unía una vía de comercio. Si uno mira el mapa, lástima que no podemos presentarlo ahí, pero uno mira el mapa y ellas estaban unidas por esas carreteras precarias, que estaban pavimentadas lógicamente, pero era la vía de comercio en esa zona. Y Éfeso, que es la primera ciudad, era la ciudad más importante. Pero todas estas iglesias estaban en ciudades que tenían una cultura greco-romana, o sea, de Grecia y Roma. Recuerden que los imperios que dominaron ahí fueron Grecia, Roma, mucho antes de Egipto, pero la influencia en esta zona era de los romanos y de los griegos. Y estos pueblos, estos imperios, eran paganos, es decir, eran idólatras. Entonces, imagínense usted una iglesia cristiana en un pueblo, una ciudad donde todos son idólatras. Imagínense usted, la mayoría son idólatras. Por eso, estas iglesias tuvieron dificultades, tuvieron que enfrentar muchas cosas difíciles. La iglesia de Éfeso no fue la excepción de eso. Y vamos a leer ahora sí Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leerlo completo. Esta carta, pues, fíjense ustedes, estas son cartas que envía el Señor a cada iglesia. Oye, qué bueno que el Señor le mandara una carta manantial de vida. Oye, ¿qué nos diría? Yo me pongo a pensar eso, ¿qué nos diría el Señor? Se escribe el ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia, como comienza diciendo, quiere decir el pastor de la iglesia. ¿Ya? Y que el Señor le diga, bueno, vamos a leerlo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vamos a hacer un stop ahí y vamos a ir versículo por versículo para irlo digiriendo, entendiendo hasta donde podamos. Comienza diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Está diciendo, escribe. Ahora, esta es una carta, si nos vemos un poquito, esto es la revelación que el Señor da enviándola por medio de su ángel, versículo 2 del capítulo 1, por medio de su ángel, ¿a quién? Al apóstol Juan. Recuerden que el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, estaba ya desterrado por causa de predicar la palabra de Dios. Entonces, por eso le dice, escribe al ángel, al pastor de la iglesia en Éfeso. Y ahora viene la manera como el Señor Jesucristo se presenta a la iglesia de Éfeso, que dicho sea de paso, a cada iglesia se le presenta de manera diferente. En esta ocasión a Éfeso se le presenta como el que tiene
las 7 estrellas en su diestra, o sea, en su mano derecha. Amén. Oye, nada más un solo amén. Amén. Bueno, entonces él tenía las 7 estrellas en su mano derecha, en la diestra. ¿Qué quiere decir eso? Las 7 estrellas. Como dije al comienzo, el libro Apocalipsis en parte se interpreta el mismo, o si no, con ayuda de otros libros, especialmente del Antiguo Testamento. Si usted retrocede unos 3 versículos, en 1.20, Apocalipsis 1.20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro son estos. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Apocalipsis 1.20. Ahí describe en qué consiste las 7 estrellas. Ya vio, pues ahí vamos descubriendo los misterios, las cosas simbólicas que están aquí en Apocalipsis. Entonces, el que está hablando es el Señor Jesucristo, que dice que tiene a las 7 estrellas, o sea, los 7 pastores, esto lo tiene en su diestra, en su mano derecha. ¿Y sabe qué simbología tiene cuando el Señor dice en la Biblia, en Salmo, en Proverbio, lo que tiene en su mano derecha? Quiere decir que es lo más importante para él. Amén. Por ejemplo, dice: en mi mano derecha está la vida eterna, está la sabiduría, en la izquierda las posesiones materiales, pero lo que está a la derecha es lo más importante para el Señor. Amén. Entonces, cuando él dice: tengo a los pastores en mi mano derecha, quiere decir que el Señor tiene en alta estima a los pastores. Amén. O sea, pastor Humberto, el Señor lo tiene en alta estima. ¿Cuánto lo creen? ¿No es cierto? A todos los pastores, porque ellos reciben esa autoridad de parte del Señor, y el Señor los estima como lo que son, como pastores de él, como sus representantes. Bueno, y sigue diciendo, sigue presentándose el Señor Jesús. En la carta siempre el Señor se presenta a la iglesia y sigue presentándose y dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué quiere decir eso? Ahí mismo en el versículo 1.20 dice que los candeleros de oro que has visto son las 7 iglesias. Los 7 candeleros son las 7 iglesias, y dice que el Señor se pasea, camina en medio de los candeleros. O sea, el Señor se pasea en medio de su iglesia. Amén. Se pasea en medio de manantial de vida. ¿Cuántos lo creen? Cuando estamos reunidos, Él se pasea aquí. Él está ahora mismo aquí a través de su Espíritu Santo con nosotros. Entonces, esta es la presentación. Y hago un paréntesis ahí para decirle que el Señor Jesucristo comienza todas las cartas con una presentación. Son 7 cartas diferentes, pero guardan la misma estructura. Está compuesta por 7 partes, que ahora nos vamos adentrando en ellas, pero la primera parte, una parte que puedo decir, es la introducción, la presentación de Él. La segunda parte es que Él reconoce las obras de la iglesia. La tercera parte viene el reproche, y así va desarrollando 7 partes, que es igual para las 7 cartas que Él le manda a las 7 iglesias. Entonces, ahora viene la segunda parte, donde Él dice: yo conozco tus obras. El Señor conoce todo lo que hacemos, como iglesia y como persona, como creyente. ¿Cuánto lo creen? Amén. Bueno, gloria a Dios. El Señor conoce nuestras obras. Él no podemos engañarlo. Él conoce lo más recóndito que hay en nuestro corazón y que nos anima incluso a hacer la obra del Señor, porque a veces decimos: no, yo le trabajo al Señor, yo predico, yo leo la palabra, yo oro, yo asisto a las reuniones, asisto a los ayunos, asisto a los tiempos de oración, etc. Pero ¿qué hay en tu corazón? El Señor escudriña la mente y los corazones, dice la palabra del Señor. Entonces, Él conoce nuestras obras y aún lo más profundo de nuestro corazón. Y dice a esta iglesia, como nos dice también a nosotros: y tu arduo trabajo y paciencia. Era una iglesia que trabajaba bastante, una iglesia como que bien activa, era una iglesia de mucha actividad, trabajaba arduamente, o sea, duramente, y paciencia. Era una iglesia que tenía paciencia, que es un fruto, parte del fruto del Espíritu Santo. Acuérdense, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y dice, ahora viene una característica que el Señor resalta, y que no puede soportar a los malos.
y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Oiga, esto es una iglesia que rechazaba lo malo, rechazaba personas con mala conducta que no querían arreglar su vida. Gloria sea el nombre del Señor. Y a los que se dicen ser apóstoles, tan de moda en estos tiempos ahora también, ya desde aquel entonces ya había personas que se hacían pasar por apóstoles y eran falsos, como hay en estos tiempos también. Todo el tiempo ha existido eso. En estos tiempos hay más que antes. Y ahora, esta es una iglesia que probaba a los que se dicen ser apóstoles. Y uno dice, bueno, ¿y cómo se prueba si una persona es apóstol? Ustedes no se dan cuenta que muchos de estos apóstoles modernos, su vida es un misterio. Ellos no se muestran cómo es su vida familiar. Generalmente, el falso apóstol siempre tiene como algo velado, algo guardado. No se muestra diáfanamente, claramente, no. Tiene su vida por reservada. Lo invitan a una parte, para una parte, a un país o al otro. Pero quién sabe de cómo es su vida en familia, porque los cristianos se conocen por sus frutos. Amén. Por el fruto, no es por lo que yo hable, lo que diga, cómo me vista, lo que haya estudiado, lo que estudie teología, todo eso es bien, es bueno. Pero el cristiano se conoce por el fruto. ¿Y cuál es el fruto? El fruto del Espíritu Santo. Tiene que haber amor, repito, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y dominio propio. Un siervo de Dios en general que no muestra amor, es muy dudoso que realmente sea un cristiano verdadero. Una persona sin amor, a la luz de la palabra, no es un cristiano. Ahora, tuvo que ir clase de amor. Ahora más adelante vamos a llegar ahí, al tema del amor. Se ha pensado como un preámbulo. Dice, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. O sea, desenmascara a los falsos. Por eso es necesario que nosotros como cristianos estemos capacitados para saber si una persona que se para así, aquí como estoy yo hoy, lo está predicando de parte de Dios o son cosas de su corazón o cualquier otra cosa influenciado por las fuerzas del mal. Porque sepa usted, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, que como hubo falsos apóstoles en aquellos tiempos, en estos tiempos va a haber falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. O sea, que desde los mismos púlpitos cristianos viene el engaño para la iglesia cristiana. No cree que va a venir un musulmán a engañarnos aquí, no sabe, o va a venir un testigo de Jehová o cualquier otro. De los mismos púlpitos cristianos, gente que se dice cristiana es la que va a engañar a la gente, al pueblo cristiano. Por eso es necesario que nosotros sepamos discernir cuando una predicación o cuando una persona que se dice ser de Dios o venir de parte de Dios realmente lo es. Y para eso no podemos hacerlo con nuestro conocimiento ni nuestras habilidades humanas. Necesitamos la ayuda de Dios, que es a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Por eso es tan importante que nos aseguremos que el Espíritu Santo vive en nuestras vidas. Porque cristianismo sin Espíritu Santo, vaya a saber qué clase de cristianismo es. Cuando el Señor Jesucristo dijo que para entrar en el reino de los cielos debes nacer del Espíritu Santo. Amén. Entonces, tenemos que asegurarnos, estar seguros de que el Espíritu Santo mora en nosotros, porque ese es un plan que hizo Dios desde la antigüedad, y una promesa. Recuerde por allá, Joel 2:28, Ezequiel, Jeremías, Isaías, casi todos los profetas, ahí profetizaron la promesa del Señor, que en los postreros tiempos Él iba a enviar su Espíritu Santo para toda persona que lo desee. Amén. Y el Señor Jesús le hizo énfasis a los discípulos antes de ser ascendido a los cielos. Le dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y esperaron ahí. Y recuerden ustedes, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y dice que vino el Espíritu Santo, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Para todo es la promesa, para usted, para mí, para todos. No es para gente especial, gente que se mueve en lo sobrenatural, no. El Espíritu Santo es para todos. ¿Cuántos lo creen? No me conteste, ¿cuántos están seguros de que tiene el Espíritu Santo en su vida? Uno tiene que preguntarse, hay preguntas fundamentales que uno como cristiano debe hacerse. Una,
realmente yo amo a Dios, porque todos decimos que amo a Dios, pero realmente yo amo a Dios. ¿Cómo expreso mi amor a Dios? ¿Cómo expreso mi amor, digamos, a la esposa, a los hijos, de una manera similar? También hay características, señales que muestran si yo realmente amo a Dios. Amén. Entonces son preguntas fundamentales. ¿Amo a Dios? ¿El Espíritu Santo mora en mí? ¿Realmente soy un cristiano verdadero? ¿O soy un cristiano de apariencia? ¿Guardo la apariencia? Porque parecer cristiano es muy fácil. Se han visto cantidad de casos. Hasta hermanos cristianos de aquí han engañado y lo han estafado y le han robado. Personas que vienen de otra parte haciéndose pasar por cristianos. Porque a veces falta discernimiento. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, como dice el apóstol Juan, si mal no estoy, primera carta, capítulo 4, versículo 1, dice: probad a todos los espíritus. Nosotros tenemos que probar, no los espíritus que no se por el espíritu que está en la persona que está predicando, que dice que viene de parte de Dios, que dice que es cristiano. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Y esta iglesia tenía esa característica, que desenmascaraba a los falsos, a los mentirosos. Y la otra característica de esta iglesia de Éfeso, que ha sufrido y ha tenido paciencia, repite la palabra paciencia, y ha trabajado arduamente, o sea, una iglesia que tenía paciencia y trabajaba bastante. Ahora dice, vamos a llegar al punto clave de esta carta, que dice que ha trabajado arduamente, entonces, capítulo 2, versículo 3, arduamente por amor de mi nombre y no ha desmayado. O sea, esta es una iglesia que tenía amor al nombre del Señor, o sea, trabajaba la obra. Recuerde que era una iglesia que tenía mucha actividad, se movía bastante, había mucho activismo, de pronto muchas actividades, etcétera, pero lo hacían por amor al nombre, que es diferente a amar al Señor. Por eso en el versículo que sigue, el Señor viene y le hace un reproche fuerte a esta iglesia y le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces uno dice, bueno, has dejado tu primer amor, pero antes dijo que estás trabajando por amor de mi nombre. Hay una diferencia en lo que le dije. Una cosa, hay iglesias que trabajan porque tienen el rótulo de cristiano o de avivamiento, etcétera, pero realmente no aman a Dios. Por eso es bien importante que nosotros nos aseguremos si realmente amamos al Señor, porque eso es fundamental para nuestra vida como cristianos. Entonces, cuando dice has dejado tu primer amor, entonces uno diría, bueno, ese fue el amor, como dicen algunos, cuando yo me convertí, tenía ese fuego, iba, predicaba, visitaba, etcétera, leía la palabra. No. Ahí, esta palabra, el sentido en este versículo de primer amor no es un orden cronológico, sino un orden de jerarquía, de posición. Ahí el primer amor significa el amor más importante, que es ¿quién? Dios, el Señor. Amén. No es que hay un primer amor, un segundo amor, un tercer amor, no. Cronológicamente no. Eso es por jerarquía. Por eso el Señor Jesús, cuando los fariseos le preguntaron cuál es el mandamiento más grande de la ley, ¿qué dijo? Amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante: amar a tu prójimo como a ti mismo. Y sepa usted que los judíos, ellos creen y siguen el Antiguo Testamento. Ellos tienen algo que aplican en su vida y aplican a sus hijos, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y es lo que ellos, eso está en Deuteronomio 6:4, lo que llama anotación. En esa hay una instrucción que da el Señor, el Padre directamente, le dice: oye Israel, Jehová uno es, y estas palabras que yo te he mandado hoy se las repetirás a tus hijos, andando por el camino, cuando estés en tu casa, al levantarte, al acostarte, etcétera. Pero antes también le dice: estas palabras estarán en tu corazón, significando que para nosotros enseñarle la palabra a nuestros hijos, primero debe estar en nuestro corazón. Amén. Porque la mejor enseñanza a nuestros hijos es con nuestro propio ejemplo. Si yo le predico a mis hijos una cosa y ellos están viendo en mí una cosa totalmente diferente, le estoy haciendo un daño, porque él dice: no, esto es falsedad. Y por eso a muchos les pasa eso, porque los cristianos
no se muestran aquí en la iglesia. Todos somos, como decía que por ahí, se nos ve una aureola. Pero el cristiano, más que todo, se conoce en su casa. Entonces, su esposa, su esposo, sus hijos son los que pueden dar fe si usted realmente es una persona cristiana. Amén. Aunque no diga amén, así es. Gloria a Dios. Oiga, ¿verdad? Los cristianos nos conocemos, porque aquí todo el mundo nos damos la apariencia. Nos amamos, nos abrazamos, hablamos cosas chéveres, cristianos, y hablamos de Cristo, hablamos de toda la Biblia, y sabemos Biblia bastante. Pero en la casa están los problemas, están las circunstancias, están los caracteres del uno y de la otra, del esposo, de la esposa, de los hijos, la dificultad para criarlos. Entonces, allí entonces se muestra si realmente somos cristianos. Y los hijos son una esponja. Vea, y volviendo al ejemplo de los judíos, que le enseñan a los hijos, eso se lo enseñan, Deuteronomio 6:4, de apenas ellos comienzan a balbucear las palabras, apenas están aprendiendo a hablar, lo ponen a repetir. Jehová uno es, y lo amarás con todo, sobre todas las cosas, en otras palabras, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma. Eso es lo primero que yo aprendo. Bueno, y hay anécdotas sobre eso. En ganar el tiempo no vamos a hacer, porque el tiempo se está pasando y apenas vamos por la primera iglesia. Imagínate, todo va como para vigilia, porque son 7 iglesias, pero yo sé que no vamos a alcanzar todas. Entonces, la importancia, veces el primer reproche que el Señor le hace a una iglesia tiene que ver con el amor. Hay un versículo muy famoso que nosotros conocemos que dice, allá en Mateo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso no es coincidencia, es diosidencia, porque el amor se está escaseando aún en la iglesia cristiana. Nosotros decimos que somos hermanos en Cristo, pero realmente somos hermanos en Cristo. Oye, usted se ha preguntado cómo eran los hermanos de la iglesia primitiva, cómo eran. Más o menos la Biblia nos vislumbra cómo eran, nos da una pincelada de cómo eran los cristianos de aquellos tiempos. Ellos compartían en sus casas. Uy, eso es difícil ahora. Todo el mundo se cuida, todo el mundo es reservado, mi privacidad, etcétera, etcétera. Cosas, murallas que hemos construido nosotros mismos. Ellos compartían, hasta comían juntos y se reunían nada más los domingos. Todos los días se reunían. Óigame, ¿será que nosotros seremos capaces de eso? Si aquí citamos, o cita la pastora, oración los lunes, 2 o 3, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, viernes. ¿Cuántos venimos? ¿Cuántos vienen? Poquito. ¿Cuántos conocemos la necesidad de mi hermano? Uno, hablando secularmente, digamos, biológicamente con nuestros hermanos, nosotros normalmente con el hermano se preocupa por el bienestar de su hermano. ¿No es cierto? Uno se preocupa por el bienestar de su familia, en especial de sus hermanos. Cuando el hermano necesita algo dentro de sus posibilidades, hasta hace uno lo imposible y lo ayuda. ¿No es cierto? Porque hay una comunión, hay comunicación, hay compañerismo, hay realmente hermandad. Pero esta hermandad que nosotros ahora vivimos, bueno, lo que pasa en estos tiempos es que el amor en la iglesia cristiana va en picada. Gloria sea el nombre del Señor. Y parece que eso no importara ni a los líderes ni a ninguno de nosotros. Oigan, parece que eso no fuera importante. Si sin cristianismo no hay amor. Usted sabe cómo comenzó todo con el Señor Jesucristo, por amor. El versículo insignia de los evangelistas, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por amor Dios dio a su Hijo unigénito. Y nosotros tenemos el amor como algo opcional. Entonces yo tengo mi grupito de hermanos, que son los que abrazo, con los que me relaciono, a quien conozco más o menos, a quien de pronto dentro de las posibilidades ayudo, pero además no son hermanos, son como ni siquiera parientes lejanos. Imagínese usted, aquel pariente que vive en otra ciudad, en otro pueblo, en otro país, que ni nos relacionamos con él. Así estamos nosotros. Entonces el Señor quiere que revivamos el amor como hermanos. Eso es necesario, eso no es opcional. Ahora se ha vuelto que el amor como que es opcional y selectivo. Si usted lee 1 Corintios capítulo 13, preeminencia del amor, usted verá la característica del verdadero amor. Porque dice, no, es que yo tengo amor porque yo amo a mis hijos,
amo a mi esposa, eso se llama un amor natural. Eso toda persona, hasta la gente del mundo nace con ese amor. Pero el amor de Dios es un amor que proviene de Él, que lo pone el Espíritu Santo en nuestro corazón, y como dice el libro de Hechos, es el amor que pone Cristo, el Señor, en nuestros corazones. Entonces lo vamos a tener distanciado porque no nos agrada, porque el hermano es imprudente por X motivo. El Señor dice que tenemos que amarlo incondicionalmente. Ese es el verdadero amor de Dios. Cuando somos selectivos, estamos fuera del amor de Dios. Oiga, y que no nos lleve una sorpresa. Los que predicamos la palabra, allá, Señor, yo predicaba en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades, y siempre digan, no, y te conocí, ¿a quién amaste tú? No, a mi esposa, a mis hijos, ajá, ¿usted sabe cómo es? Entonces el Señor te dirá, no te conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. No nos lleven una sorpresa, porque las bases fundamentales del cristianismo, la fe, el amor, la obediencia, estamos apartándolas. Y el enemigo sutilmente va metiendo esa doctrina. No dice, no amen, sino que lo van abandonando. No obedezcan, no, le dice, no, tú nada más necesitas fe. Entonces, la doctrina de la fe hace carrera, y la obediencia es secundaria, es opcional. El amor ahora es opcional también en la iglesia cristiana. Tenemos que revisar nuestro cristianismo, en especial en la parte del amor. Bueno, ahí cierro ese paréntesis relacionado con el amor, que espero, confío en el Señor, nos ponga a recapacitar a todos realmente cómo estamos con el amor de Dios en nuestro corazón. Pero yo siempre digo que si usted no tiene el Espíritu Santo en su vida, en su corazón, es muy difícil que tenga el amor verdadero de Dios. Por eso el problema en la iglesia cristiana, porque muchos son creyentes pero no son cristianos, muchos son creyentes pero no son discípulos, y hay una gran diferencia. Que otro día, yo sé que aquí se ha explicado eso, otro día lo podemos hablar. Entonces a esta iglesia, en el versículo 5, se nos está yendo el tiempo, le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, analiza cómo te fuiste desviando, cómo nos desviamos, cómo se nos enfrió el amor en nosotros. ¿Cuándo dejamos hacer eso? ¿Cuándo nos convertimos? Tanto como criticábamos antes se criticaba mucho la iglesia abiertamente, porque era una iglesia donde la gente no se tenía amor. Ahora pienso que están de pronto mejores que muchas congregaciones cristianas, porque ahora comparten, hacen eventos, se visitan, etc. Pero nosotros somos distantes. Cada uno busca lo suyo propio. No nos interesa lo de los demás. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que revisar de dónde hemos caído y tenemos que arrepentirnos. Oye, entonces hay que arrepentirse por haber dejado el amor más importante. Si usted ama a Dios, ¿cómo se expresa el amor a Dios? Usted, primero, el Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mi mandamiento, o sea, obediencia a la palabra. Ni siquiera está hablando de fe, sino de obediencia. Entonces, cuando no amamos a Dios, no le obedecemos. No nos importa en lo profundo, en la realidad, su obra. Y venimos tal vez porque necesitamos de Dios, porque tenemos una relación con Dios por necesidad, no por amor. Entonces, como no amamos a Dios, no amamos su obra, no nos amamos como hermanos, y de ahí para adelante todo. Entonces, esta es una palabra para confrontarnos, que nos ponga a pensar, realmente yo soy cristiano, y como decía hace rato, preguntas fundamentales que debe hacer un cristiano. ¿Amo a Dios? ¿Tengo amor de Dios en mi vida? Ese es el amor de Dios. Hay diferentes clases de amor, como hay diferentes clases de fe. Hay una fe que ni siquiera sirve para la salvación, como dice el libro de Santiago. Entonces, nos hartamos de tener fe, nos hartamos de que somos cristianos, pero los fundamentos del cristianismo cada vez están más lejos de nosotros. Entonces, esta iglesia, que puede ser nosotros, porque la iglesia somos nosotros, cada uno en particular, nos toca examinarnos. Estas cartas son para examinarnos nosotros mismos, de cómo estamos con el Señor, cómo estamos con esto que el Señor dice. Y dice, y haz las primeras obras, pues si no, vendrá a ti. Hay una advertencia del Señor, claro que nos dice, por falta del amor, por no tener el amor más importante, voy a venir a ti si no te arrepientes y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Sabes lo que significa quitar el candelero? Quitar la luz de Cristo. O sea, que el Señor le diga a una congregación, voy a quitar el candelero de tu lugar.
O sea, no va a haber, la luz de Cristo no va a estar en tu congregación. Será una sinagoga de Satanás, como decían antes, si no te hubieras arrepentido. Entonces el Señor nos llama. Vea, es que de pronto uno no piensa eso. La falta de amor verdadero en nosotros es un pecado. ¿Cuántos lo sabían? Amén. La falta de amor, por eso dice, arrepiéntete. Arrepiéntete por haber dejado tu primer amor. Arrepiéntete por no amar a Dios. Tienes que arrepentirte. Y si no amamos a Dios, tampoco amamos a nuestros semejantes, a nuestros hermanos de la congregación. Bueno, y ahora sigue diciéndole otras cosas. Pero tienes esto, ahora como que le suaviza, pero tiene cosas buenas. Aborrece a las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. La nicolaita era una corriente, puede decir como una secta de personas que decían, como dicen algunos, muchos ahora, que todo depende de nosotros. Hay una traducción que dice, nicolaita quiere decir la fuerza del pueblo o poder del pueblo, en otras palabras. Y esta gente, además de eso, trataba siempre de controlar la directiva de las congregaciones, los nicolaitas. Eso no dice la Biblia, dice la historia. A veces hay que leer la historia también, la historia escrita por gente temerosa de Dios. Dice que estos nicolaitas trataban siempre de manipular a toda la congregación para provecho propio. Cualquier similitud con estos tiempos es mera coincidencia. Bueno, y termina diciendo esta carta, como le dice a todas, de igual manera termina: al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vean cómo dice: el que tiene oído. Que todos tienen oído, pero el Señor, ¿por qué le diría a esa gente el que tiene oído? Está hablando de oído espiritual. Pero ¿quién tiene oído espiritual? El que tiene el Espíritu Santo, que le da discernimiento, vista y oído espiritual. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo saben? Amén. El Espíritu Santo es el que nos da oído espiritual. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y termina con una promesa: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hace una alusión, ahora el Señor de aquí se vuelve a Génesis, capítulo 2, por allá está, versículo 9, que habla de que el Señor en el centro del Edén puso el árbol del bien, el árbol de la vida, y también puso el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el hombre, la primera pareja, escogió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y desechó el árbol de la vida. Pero aquí el Señor vuelve a recordarle y le dice: que venza, le voy a dar a comer el árbol de la vida. Y si usted también se va a poner en Apocalipsis, el último capítulo, el Señor vuelve a hablar del árbol de la vida. O sea, el Señor es consistente con lo que dice. Él no se olvidó de eso. Entonces, esta carta a la iglesia de Éfeso, como las otras cartas, son cartas para nosotros, para que nosotros, así como hoy hemos hecho como un somero estudio, versículo por versículo, también nosotros cojamos las otras cartas y hagamos lo mismo. Y lo que él dice, como se presenta a él, tiene relación con el texto de la carta. Cuando él dice: el que tiene las 7 estrellas en sus manos, está diciendo: yo te tengo en mis manos, te protejo, pero también te puedo juzgar. Y también dice: y que anda en medio de los 7 candeleros de oro. O sea, él está en medio de la congregación. Entonces, mis amados hermanos, la idea era avanzar más, pero por lo menos hacer esta introducción a Apocalipsis y comenzar por esta primera carta a la iglesia de Éfeso, que era una ciudad de las más grandes de todas estas 7 y que tiene la característica de que perdió su primer amor. Ya para finalizar, vamos a darle rápidamente algunas características de las otras congregaciones. La iglesia de Éfeso es la que dejó su primer amor. La iglesia de Esmirna representa la iglesia perseguida, pero a esta iglesia la perseguían los judíos y la perseguían los pueblos paganos idólatras donde habitaban ellos, para que ellos no se reunieran. O sea, recuerden que siempre que ellos trataban de reunirse, los judíos los confrontaban, los atacaban y algunas veces hasta lo encarcelaban, como le pasó a Pablo. Porque el enemigo lo que busca es que nosotros no nos reunamos como iglesia.
Y en estos tiempos, en estos lugares, no hay tal persecución, pero el enemigo utiliza otra artimaña: las ocupaciones, el trabajo, la vida familiar, las distracciones, el mundial de fútbol, etcétera, para no congregarnos. Entonces la gente no está dejando de congregarse porque lo están persiguiendo, no. El enemigo lo está acorralando, aislando con su trabajo, con sus ocupaciones, con su entretenimiento, con su vida familiar. Y muchos hasta nos excusamos porque trabajamos. Pero a veces tenemos hasta tiempo libre, pero no, yo estoy trabajando, no voy a ir, no voy. Porque no hay pasión en nosotros por las cosas de Cristo y de su obra. Entonces, el enemigo es sutil en los ataques. Y eso es lo que ha puesto en estos tiempos: ocuparnos en cosas, en el trabajo. Nadie sacrifica, prácticamente nadie, un día de trabajo por venir a un culto, a un ayuno. O sea, no, porque no voy a dejar de ganar 200,000 pesos en este día. ¿Y cuánto vale estar ante la presencia del Señor? Pero no sabemos un versículo que dice: no, es mejor un día en tu presencia que vivir fuera de ella. Pero no valoramos eso. Bueno, pero cuando le dicen a uno: no, hay que ir a las colinas a predicar la palabra, este solazo, hay que ir a Santa Rosa, hay que evangelizar, sacamos excusas. Pero nos levantamos y madrugamos. Yo duré como 40 años madrugando para ir a trabajar. Nos levantamos a las 4 o 5 de la mañana y ya estamos. Pero estoy seguro que eso lo hizo el pastor Humberto. Si estaba a las 6 de la mañana por oración, ¿quiénes venían? El pastor, uno o dos más. Los demás, todo el mundo está en sus ocupaciones. Era a las 5 de la mañana que hacía él, para que la gente tuviera tiempo de iniciar su trabajo. Pero no sacamos tiempo. Y después decimos, cuando nos preguntan: ¿quién está en el primer lugar de tu vida? Y decimos: Dios. Mentira. Es el dinero, es el trabajo, es la familia, es la ocupación. Entonces decimos que somos cristianos y por eso viene en consecuencia, porque el enemigo sabe todas esas cosas y coge ventaja. Dios le bendiga y oramos para finalizar esta palabra, porque ya el tiempo ha vencido, y la idea es que esta palabra nos motive, número uno, a seguir escudriñando la palabra del Señor en el libro Apocalipsis. Número dos, que revisemos, que inspeccionemos nuestra vida como cristianos a ver cómo estamos, que nos examinemos a nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, gracias por este tiempo que has permitido de estar aquí, Señor. Yo te bendigo, Señor,